Por el momento, la temporada tranquilita y muy buena. Buscarán la permanencia como mínimo. Y si las cosas van bien, ¿por qué no luchar por el ascenso? Siempre hay algo especial alrededor de un partido internacional, Mario. Vos jugaste muchísimos en tu carrera. ¿Qué tienen estos compromisos que los hace esto? Un duelo especial, particular. En estos partidos te ganás el puesto, el técnico encuentra el equipo y vos tenés que demostrar que estás a la altura de cada partido, cualquiera que este fuese. Parece que he confundido los colores de la camiseta. Buena pelota por afuera. Tiene ganas de tiro en el centro. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ahí está, lo puede poner adelante. ¡Se viene! Esta historia es formidable. Se acaban de poner en ventaja. Y ahora si saben aguantar el resultado con este gol que los pone por delante, es una victoria segura. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Martínez. Gallardo. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tusque y Tusque. Vamos a ver si mete un... ¡Ojo que le pega! Hizo el tiro de esquina. La pelota pegada en uno de los del fondo. Córner al corazón del área. Le pega la pelota. La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los 3 palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Llega bien y lo puede hacer. Se ha cruzado y tapa. Lejos se va la pelota. Interceptando el pase. Atento que desde ahí le puede pegar. Hay bandera levantada. Está intentando por el costado. Gran centro. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Gallardo. Hernández. Atento que ahí nomás cae la pelota. Tiene bastante espacio para meter el balón al área. Despija la pelota y se jugará desde el córner. Y ahí se viene el tiro. Fernández. ¡Gol! Ha llegado el gol del empate. Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. No han perdonado, Mario, y la jugada termina en gol. Fue un frentazo con todo, Mario. Impresionante. Hay tablas en el marcador. 1 para cada uno. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Hernández. Martínez. Le han perdido la pelota ahora. Hernández. Traoré. Ahí va, habilitado para definir. Dispara. ¡Gol! ¡Golazo para ponerse arriba! Cuidado que hay tiempo para mucho. Puede que sí, puede que no. A veces sale bien, a veces sale mal. Esta vez le metió fuerte y bien colocado. No la podía parar nada. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Después de esto me imagino que lo van a echar. El árbitro saca la roja. Sí, dejará a su equipo en desventaja y ahora el técnico estará muy afectado en esto.
Hernández. Atento con el pase, bueno. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Traoré. Ojo por fuera, son peligrosos. En el toquetío. Ahí está, le va a pegar. Tapa bien. Marquisio. ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con 2 goles de diferencia. Y por ahora el marcador 3-1. Se va a escapar por la línea de cal. ¡Fantástica jugada! ¡Le va a pegar! Ahí está la diferencia entre descontar el marcador y seguir esperanzado un milagro. Y no se le dio ninguna. No pudo acortar la diferencia y le pegó tan mal, pobre. Traoré. Se les acaba de escapar la pelota. Esta es una gran ocasión en el tiro libre. Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Pase corto. A la próxima, quítate la chancla, papá. Gallardo. Hernández. Fernández. Muy cómodos con la pelota, demasiado cómodos con el resultado. Ahora disfrutan del juego. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Clarísimo la carrera. Están los goles memorables y los que se quieren olvidar inmediatamente. Este es uno de esos. Y ahora, ¿cómo se lo va a sacar de la cabeza? Mirá que ayer es un gol el propio arco. Nadie en este estadio esperaba un gol en contra así. Messi. Boca Negra. Corta bien esa pelota. Le llegó limpia la pelota. ¡Gol! ¡Vaya golazo que han clavado! Ha jugado el partido soñado. Hat-trick memorable. Hat-trick. Tricota le ha metido. Vaya modo de aprovechar las posibilidades que le dan. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. La pelota no tiene dueño. Negredo. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Atento, que hay falta. Señores, la fe es lo último que se pierde. Hay que pegarle. Y le pega. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. Y patea. Ahí está, es un golazo para enmarcarlo formidable. La técnica espectacular, ¿eh? La quiso poner ahí, al lado del travesaño. Es un golazo. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. El árbitro que nos dice que este partido termina en sus primeros 45 minutos con un 6-1. Ese gol en contra, Mario, no los ha afectado, el resultado le sigue favoreciendo. Sí, ojalá que no le afecte ese espíritu combativo, a ver si son capaces.